Historia aburrida para dormir. ¿Por qué era terrible ser caballero en la Edad Media? En un rincón apartado de la Europa medieval, allí donde el barro y el paja se mezclaban en una danza de humedad y malos olores, te despertaste. Era un día como cualquier otro en el año de nuestro Señor de 1352. El sol apenas iluminaba tu miserable morada, donde el frío calaba hasta los huesos. Sonido de insectos zumbando. Una pulga decidió hacer de ti su nueva casa, y la picazón se volvió tu rutina matutina. Te revolviste en tu jergón de paja húmeda, que olía a humo de la chimenea mal ventilada. Cerraste los ojos un instante, anhelando esos sueños lejanos de gloria caballeresca. Pero la realidad era que solo había insectos y el constante olor a sopa de avena en mal estado. Mientras apartabas un rincón de la paja con cuidado, pensaste, ser un caballero no debe ser tan glamoroso. Susurros lejanos de aldeanos. La vida te esperaba con un montón de tareas. Lo primero, barrer el suelo de tierra. Una tarea divertida, por supuesto, porque no hay nada como desplazar la tierra trabajando en una minúscula aldea grisácea. Sonido de escobas raspando el suelo. Una y otra vez trazabas líneas en el polvo. Si la vida te ofrecía emoción, desde luego no era esta. La inmensidad de la rutina te envolvía. ¿Quién necesita aventuras?, pensaste con ironía. La satisfacción de ver el suelo limpio duraba lo mismo que un chispazo de luz en la oscuridad. Después, el querido potaje. Remover la mezcla en la olla era una experiencia que testificaba el paso del tiempo. Pero en realidad, solo era una tarea más. Sonido de agua burbujeando. Es un honor servir al paladar de los demás, te decías, mientras la sopa emitía un olor tan desagradable que sabía apenas a agua estancada. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, marcando las horas de una jornada monótona. De vez en cuando, una brisa fría entraba por la puerta, llevándote de nuevo a la realidad. Seguro, los caballeros en las novelas no barrían su hogar ni removían potajes. Reflexionabas, sintiendo la desgana apoderarse de ti. Silencio 3 segundos. A medida que el sol trepaba por el cielo, el día se tornaba un poco más cálido, aunque no lo suficiente para hacer olvidar el gélido abrazo de la mañana. Las sombras de arqueros y espadas se desvanecían en tu mente y tus párpados comenzaron a pesar, casi te arrullaban con su letargo. Finalmente, al mirar por la ventana, un grupo de caballeros pasaban. Ellos afortunados en medio de sus aventuras y peligros, mientras tú solo eras un espectador de su gloria. Pero al girar la mirada, la entrada de un extraño con ojos misteriosos se dibujó en el horizonte. Algo en su apariencia prometía cambios. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like. Suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un día que cambió todo, el sombra entre nosotros visto desde la entrada del pueblo. El extraño se acercó. Tenía una mirada que quemaba, como el fuego que calienta un hogar. Olfateaste el aire. No era el aroma a tierra fría, sino algo seco, una promesa de secretos oscuros. Ellos te miraron, los caballeros, y se detuvieron.
Algo en su porte presagiaba que no todo era danza de espadas y corazas brillantes. La brisa trajo consigo murmullos de la gente. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Las campanas sonaron con mayor intensidad, resonando en tus huesos. ¿Podían los caballeros sentirlo también? ¿La creciente inquietud en el aire? El extraño se detuvo justo en la puerta de tu casa y con un gesto que parecía ritual, abrió su capa. Un destello dorado envolvió el corazón de la aldea. No era oro, tampoco joyas. Era una pequeña caja de madera, labrada con símbolos que jamás habías visto. Su aspecto, lejos de ser más que un objeto, irradiaba un poder palpable, como el brillo de un rayo que precede a la tormenta. La multitud se aglomeró a tu alrededor, y un murmullo se intensificó, como el susurro de hojas en un viento tempestuoso. Dentro se encuentra la solución, dijo el extraño, su voz grave, cortante, no solo para su hambre, sino para su libertad. Miraste a tu alrededor. Los rostros de los aldeanos reflejaban ansiedad, curiosidad y un destello de esperanza. Pero tú, intrigado, te preguntabas lo que realmente había en esa caja. ¿Un tesoro? ¿Un arma? ¿O tal vez un engaño sutil para robarles la voluntad? ¿De qué libertad hablas?, preguntaste, desenfocando tu mente de la imagen de tu escoba y del potaje. Maloliente. La atención del extraño se centró en ti y sonrió con misterio. De aquella que piensas que te mantiene aquí. La libertad de ser caballero. Pero eso tiene un precio y tendrás que decidir pronto. El aire se volvió denso. Los ojos de los caballeros alrededor pasaron de la curiosidad a una feroz determinación. Uno de ellos gritó: «¡No caigan en sus trampas!». Con su espada desenfundada, pisó el barro con fuerza. El relámpago de acero provocó un escalofrío en la multitud. De pronto, la tierra tembló bajo tus pies. Un estruendo resonó en el horizonte. Más allá del último campo, una columna de humo negro surgió, oscureciendo el claro azul del cielo. «Ha llegado», murmuraron los ancianos. El tiempo del juicio. El sombra volvió. El grupo se encontró confundido. ¿Quién era este tal sombra? ¿Por qué todo lo que conocías ahora se tambaleaba como un barco en aguas turbulentas? Había soñado con aventuras, pero no así. La vida de caballero te parecía aún más distante. Con el corazón latiendo como el tambor de guerra, te diste cuenta de que tenías que elegir. Tomar la caja, arriesgarte a desatar lo desconocido, o prototipar la vida que tenías, borroso de definiciones. El extraño dejó caer la caja al suelo y en un instante de suspenso pareció convertirla en el centro de todo. Elige, liberarte o permanecer. No hay tiempo. El silencio se apoderó del lugar. La multitud contenía la respiración. ¿Qué harías tú? Silencio 3 veces. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte.
Un secreto en la noche oscura. Los ojos de la multitud estaban fijos en la caja, como si aguardaran un mensaje divino. El extraño, con su voz grave resonando, llenaba el aire de tensión. «Elige, liberarte o permanecer. No hay tiempo», repetía. Te encontraste debatido entre la curiosidad y el miedo. Pero justo cuando pensabas en extender la mano, algo perturbador rompió el hechizo del momento. Un leve crujido del suelo te hizo girar la mirada hacia el fondo de la aldea. El silencio se volvió palpable, como un espeso manto que envolvía a todos, a medida que la multitud murmuraba. Un grito desgarrador emergió de entre los esqueletos de las casas. Un anciano, tembloroso, avanzó hacia el extraño. «Es él, está aquí para traer el juicio», exclamó, mientras las arrugas de su rostro se intensificaban con cada palabra. Los miradas cambiaron. Los caballeros que antes parecían tan seguros fueran ahora figuras vulnerables, como hojas a merced del viento. Un escalofrío recorrió el aire fresco, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. El extraño sonrió, y esa expresión reveló algo inquietante, una conexión oscura entre él y el anciano. «¿Qué rijamos, querido amigo?», dijo con una calma inquietante. «¿Te recordó a esos cuentos de hadas que escuchabas de niño sobre brujas y pactos siniestros? Pero ahí no había oportunidades de gloria, solo un manto de sombras que cubría cada rincón. Las campanas de la iglesia, que antes sonaban marcando el comedero del día, ahora sonaban un repique sombrío, como si anunciaban la llegada de un mal mayor. Las cosechas no han crecido este año. Los animales están enfermos», murmuraba el anciano, su voz temerosa reverberando en el aire. «Es un castigo, y él», señalaba al extraño, «ha traído esto». El ambiente se volvió pesado, como un granero lleno de paja húmeda. Una mezcla de terror y resignación comenzaba a apoderarse de los corazones de los presentes. «Alguien debe hacerse responsable», gritó otro aldeano, rompiendo el tenso silencio. «No podemos quedarnos de brazos cruzados». Pero el extraño levantó la mano y su mirada se intensificó. ¿Acaso piensan que la respuesta a su miseria está en esta caja? ¿O que su libertad se obtiene sin un precio? El eco malevolente de sus palabras reverberó en cada rincón. Los caballeros, al escuchar las palabras del extraño, comenzaron a entrever el verdadero peligro. La amenaza no era solo la sombra en el aire, sino la verdad oculta entre ellos. En sus corazones, una traición que nadie se atrevía a nombrar. Un murmullo avanzó entre la multitud, un temor que corría como la pólvora. Él conoce nuestros secretos», susurró alguien en el fondo. «Te miraste las manos, completamente a la deriva». La idea de un cambio, una aventura se evaporaba, y justo en ese instante de incertidumbre, un rugido reverberó desde el horizonte. La tierra tembló levemente, y en el cielo un par de oscuras siluetas comenzaron a dibujarse, aproximándose. El extraño soltó la caja, y en un giro sorpresivo desenfundó algo de su capa. Tu corazón se detuvo cuando comprendiste que más que oro, la verdadera riqueza de esta historia era la revelación que ahora se acercaba. Una verdad tan anticuada como la misma aldea. ¿Quién quiere conocer la realidad?, preguntó el extraño, su voz resonando,
mientras ante tus ojos la bruma oscura cubría el paisaje. Te quedó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué realidad estaba a punto de liberarse en este rincón de la historia? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La verdad que nunca supe. La bruma espesa rodeaba la escena. El extraño, con su aura enigmática, parecía absorber cada susurro de la multitud. Sus ojos proyectaban secretos profundos, y el aire estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. ¿Quién quiere conocer la realidad?, insistió, mientras retrocedías un paso. El miedo se apoderó de tu voz, pero justo cuando estabas a punto de hablar, el anciano rompió el silencio. «No debe abrirse», gritó, sus manos temblorosas apuntando a la caja como si fuera un monstruo. «Dentro hay algo que no puede ser liberado». La multitud reaccionó al unísono, un murmullo colectivo que se intensificó. Te sentiste atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y la advertencia del anciano. Sonido de palpitaciones. Tu corazón latía con fuerza, como si presintiera algo oscuro. El extraño sonrió, pero había un destello de malicia en su mirada. «Sss, ¿no les contaron la historia de aquellos que se atrevieron a abrir la caja?» Te asomaste al abismo de tus recuerdos. Historias antiguas de traviesos, que encontraron tesoros, sí, pero también de maldiciones que pesaban como piedras. Cada leyenda hablaba de la caja de los deseos, pero nunca discutiendo la parte sobre los costos ocultos. «¡Calla!», exclamó otro aldeano, su expresión de desesperación revelando que también había oído esas leyendas. «No es solo oro o armas, es un vínculo con el sombra». El extraño asintió. «Aplausos, querido amigo». Grafitis de oscuridad llenaban el aire, un torrente de miedo y tristeza. «El sombra es más que una amenaza, es una opción», continuó el extraño, su voz profunda resonando como un eco lejano. «Cada vez que un aldeano necesita algo, debe pagar su parte, una parte que todos han ignorado». Te miraste las manos, ahora igual de temblorosas que las del anciano. La revelación hacía eco en tu mente. ¿Cuántas veces habías deseado algo sin considerar el precio? Los caballeros se miraban entre sí, la preocupación dibujándose en sus rostros. Uno de ellos, un hombre robusto de barba oscura, dio un paso al frente. ¿Cómo puede un simple aldeano lidiar con la oscuridad que todos llevamos en nuestro interior? La pregunta flotó en el aire, como un pájaro herido, buscando un lugar donde aterrizar. Una sombra se deslizó entre la multitud. «Esa es la verdadera pregunta», musitó el extraño. «La caja puede una vez más encadenar su destino, pero ¿qué hará cada uno de ustedes para liberarse de su propia oscuridad?» Silencio 3 segundos. Una sacudida recorrió el suelo. Un estremecimiento helado se desató cuando la tierra comenzó a vibrar, como si una bestia se acercara desde las entrañas. La multitud retrocedió. Sus murmullos se transformaron en gritos de confusión. El cielo
se oscureció, tu estómago se encogió. Las campanas de la iglesia resonaron con una cacofonía frenética. Entonces desde el horizonte emergió una figura. Ni el viento ni la lluvia podían esconderlo. El sombra, la silueta se alzó, alta y espectral, con brazos extendidos como si reclamara su lugar. «El sombra ha vuelto», gritó el anciano, sus ojos ampliándose ante su presencia. Todos deben elegir, permanecer en la oscuridad o enfrentarse a la luz que puede cegarlos permanentemente. Un escalofrío recorrió tu espalda. La caja, el extraño, el sombra, todo se entrelazaba en una historia sombría que parecía escrita por los dioses de la desventura. Sonido de truenos en la distancia. Te quedaste parado, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros. ¿Qué harías tú ahora? Silencio 3 segundos. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto en la bruma. La figura espectral del sombra se alzaba en el horizonte y el aire se llenaba con un frío que podía helar la sangre. La gente retrocedía, temblando, pero tú, en medio de la muchedumbre, sentías otro tipo de escalofrío. Mientras la multitud murmuraba con inquietud, el extraño sonrió con suficiencia. «No se asusten», dijo con un tono burlón. «No estoy aquí para embaucarles. Venimos a recordarles lo que ya saben». Y justo de esa manera, como si el tiempo se detuviese, una revelación surgió en tu mente. Los aldeanos sabían más de lo que aparentaban. Lo que parecía ser un secreto oscuro estaba a la vista de todos. El anciano, tembloroso, parecía haber conocido al sombra mucho antes de que éste apareciera, y su advertencia se antojaba más como una traición en puertas. El extraño prosiguió, su voz reverberando con un eco ominoso. «Este pueblo ha vivido en su propia sombra, borrando su historia mientras temían enfrentarse a ella. Pero el sombra no busca solo el poder, busca la verdad que ustedes mismos han enterrado». Te preguntabas si lo que decían podía ser cierto. Una furia súbita invadió a los caballeros, mientras se miraban y comenzaban a darse cuenta de que quizás eran parte del problema. Un murmullo creció entre los aldeanos. «¿Qué verdad? ¿Qué hemos ocultado?», se preguntaban, la ansiedad prendiendo fuego a sus miradas. El anciano, sintiendo el peso de las miradas, rompió en llanto. «Son ustedes quienes hemos traído la miseria. Mira lo que hemos hecho, los pactos que hicimos, el precio que pagamos. Se olvidaron de la historia, la olvidaron todo este tiempo. El sombra, ahora tan cerca que podías distinguir el brillo en sus ojos oscuros, se movía como si disfrutara de cada palabra. La multitud, ahora confundida, empezaba a cuestionar su propia inocencia. «¿Así que toda esta miseria es nuestra culpa?». La niebla oscura se espesaba y un sutil reconocimiento pasaba de rostro en rostro. El extraño, ahora casi como un maestro, parecía llevar la sesión a un clímax. No más esconderse. Es hora de que enfrenten su legado. Tu respiración se tornó rápida.
¿Era posible que los aldeanos, también tenedores de secretos, hubiesen estado atrapados en sus propias trampas? El Sombra alzó la mano. No solo he venido a recordar, he venido a entregarles una elección. Los murmullos se intensificaron y el aire parecía cargarse de energía. La tensión explotó de tal manera que podía sentirla, y entonces, entre la multitud, una voz resonó con fuerza, una voz que nadie esperaba. Era un niño, con ojos prístinos. ¿Por qué no decidimos juntos? Esta simple pregunta resonó con cada corazón allí. La idea de unidad, de enfrentar la verdad como uno solo, además de la posibilidad de romper con viejos pactos, hizo temblar los cimientos de la aldea. Sin embargo, el Sombra reaccionó. No, 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 no se interpongan. Cada verdad tiene su precio. ¿Qué dejarán atrás? No olviden que esto es solo el inicio, clamó, girando su mirada amenazante hacia todos. En el aire, el eco de maldición se sentía más real que nunca. Tus manos temblaron, el nudo en tu garganta se hizo más fuerte, que viste rodeado por la incertidumbre. La vida en la aldea terminaría de cualquier forma. Todos, tú incluido, estaban en un precipicio, esperando que alguien diera el primer paso. Pero el Sombra sonrió, y esa sonrisa helada sabía que había sembrado la semilla del miedo. ¿Qué harías tú? ¿Te atreverías a enfrentar la verdad o continuarías en la sombra? Oye, antes de que Morfeo te atrape por ser parte. Un secreto que cambió todo. El Sombra con su presencia imponente llenaba la aldea de una tensión palpable. Pero en medio del miedo, la hoz del niño resonó como una campana lejana. ¿Por qué no decidimos juntos? Era una chispa de esperanza en un mar de confusión. Los murmullos crecían. Algunos aldeanos parpadeaban como despertando de un letargo. Pero el extraño con su sonrisa maliciosa levantó una ceja. ¿Decidir juntos? ¿Cómo un grupo de almas perdidas podría cambiar su destino? Aquel comentario provocó susurros de indignación. La comunidad, por fin unida en su inquietud, comenzó a cuestionar sus propias sombras. Pero entonces, como si la bruma se despejara, una revelación impactante emergió del fondo de tu mente. Todo lo que creías saber sobre la vida en la aldea estaba a punto de tambalearse. El anciano, aún tembloroso, se adelantó. La verdad no está en la caja, sino en ti, en todos nosotros. Su voz grave resonó, cargada de un pasado desconocido. Mucho antes de que el Sombra viniera, hicimos un pacto para proteger nuestra tierra, pero esos lazos se rompieron en nuestra codicia. Las expresiones se tornaron aterradas. ¿Qué había detrás de esas palabras? Olfateaste el aire, que ahora olía a algo más que humo y tristeza. Había un toque de revelación. El Sombra no es un enemigo, continuó el anciano, sino el vínculo que hemos olvidado. Él es el guardián de nuestros secretos, de lo que un día elegimos sacrificar. Para mantener la prosperidad, olvidamos a qué costo. El aliento se te cortó. La mirada del Sombra, antes amenazante, ahora parecía más una advertencia. La aldea entera se tambaleaba entre la desesperación y la revelación, como si caminara sobre un suelo quebradizo. El extraño miró a sus alrededores, su sonrisa se desvanecía. Así que es verdad, ustedes han sido
Cómplices en su propia caída, la multitud se aglomeró, el murmullo creciente se transformaba en una tormenta de emociones. ¿Puedes hacer un pacto para recuperar lo perdido?, se animó un aldeano, esperanzado, pero el anciano sacudió la cabeza, su expresión sombría. Ese pacto tiene un precio, y es uno que jamás estarían dispuestos a pagar. En ese instante, un estruendo resonó desde el horizonte, como un eco lejano de un trueno. Todos giraron la mirada hacia el oscuro crepúsculo. Otro rugido reverberó, esta vez más fuerte. La tierra tembló bajo sus pies. Una figura emergió entre la bruma, más potente que el sombra, lo que dejó a todos en un estado de pánico incontrolado. «No puede ser», gritó un caballero. «Es el cazador de las sombras». El terror reinaba, pero la promesa de una verdad se deslizaba a través de tu mente. El cazador había sido un mito, aunque todos sabían que su llegada significaba el fin de todo lo conocido. Un escalofrío recorrió tu espalda, y aunque sabías que debías decidir, todavía te sentías atormentado por el dilema de la elección. La multitud contuvo la respiración, esperando tu próximo movimiento. ¿Qué harías tú? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La misteriosa luz en la bruma. El aire se tornó helado cuando la figura del cazador de las sombras emergió de la niebla. La multitud, ansiosa y asustada, sintió como si un lienzo de terror se hubieran extendido sobre la aldea. Sin embargo, en medio del miedo, el eco de la voz del niño aún resonaba. ¿Por qué no decidimos juntos? Un destello de esperanza iluminó las mentes de algunos, pero el extraño, que había disfrutado del drama, se arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Decidir juntos? ¿Qué saben ustedes de verdadero poder?, dijo como un maestro que ripostaba a un alumno desinformado. La tensión en el aire se volvió más densa, casi tangible. Mientras la multitud permanecía en un estado de confusión, llegó un estruendo proveniente de la dirección del cazador. Un fogonazo brillante iluminó la escena. Tu corazón palpitó con fuerza. El sombra se giró, su figura oscura contrastando contra la luz repentina, y en un instante la realidad se volvió completamente fluida. Los murmullos cesaron de repente. Aquella luz, aunque perturbadora, traía consigo una energía liberadora. El anciano se enfrentó al cazador, quien ahora parecía encarnar una amenaza no solo física, sino también emocional. «Nos has olvidado», dijo el anciano, con voz temblorosa pero firme. «Creímos que eras nuestro enemigo, pero tú no eres el verdadero cazador. Somos nosotros». Las palabras del anciano se esparcieron como un fuego que avanza sobre la hierba seca. La multitud se quedó suspendida, procesando lo que les había sido revelado. La luz radial se convirtió en un faro, revelando sombras ocultas detrás de las rocas y árboles. En el centro de esa luz comenzaste a ver rostros familiares, aldeanos que conocías desde siempre,
pero sus miradas estaban cargadas de sombra. ¿Qué está sucediendo?, susurró alguien a tu lado, reflejando tu propio desconcierto. Sin embargo, te diste cuenta de que el verdadero secreto de la aldea no era el cazador ni el sombra, sino la propia comunidad. Ellos habían olvidado el pacto hecho no solo con su entorno, sino entre ellos mismos. La luz centellante pareció desenmascarar lo que muchos habían querido ignorar. Entre murmullos, la multitud comenzó a recordar, a revivir los momentos en que contribuyeron a su propia caída. Un niño gritó: «Es cierto, el miedo nos hizo olvidar», y la aceptación se extendió como el eco de una campana. El cazador sonrió, sus ojos centellando con una mezcla de amabilidad y desafío. «No vengan a mí en busca de redención. El poder lo llevan ustedes, pero quien lo tome pagará el precio». Y mientras decía esto, una sombra proyectada sobre el suelo adquirió forma, como si fuera una extensión de la oscuridad dispuesta a consumirlo todo. No era solo un simple peligro. Era un recordatorio de que los verdaderos monstruos estaban en los corazones de los que miraban hacia abajo, temerosos de enfrentar su legado. La realidad crujía como madera vieja. La esencia misma de la aldea estaba a punto de explotar en un caos tan desgarrador como liberador. Con el nudo en tu garganta, sentiste el peso de la elección: unirse a aquellos que habían olvidado o emprender un camino hacia lo desconocido. El oscuro susurro del cazador llevó tus pensamientos hacia los secretos que aún resonaban entre los muros. ¿Podrías resistir la tentación de descubrir más sobre lo que habías perdido? La decisión se avecinaba fatídica. La luz comenzó a apagarse y el rugido del cazador resonaba en tus oídos. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La verdad que hace temblar. El aire se tornó helado y la tensión creció como una luz. La figura del cazador de las sombras, antes amenazante, ahora se erguía con un aura casi de desafío. Los murmullos crecían, pero seguías pegado al suelo, sintiendo cómo el miedo se introducía en tus venas. Aquella luz, aunque perturbadora, comenzaba a desvelar vislumbres de la verdad que te rodeaba. «Ustedes son los verdaderos cazadores de sombras», dijo el cazador, su voz profunda resonando en la niebla. «Es hora de que enfrenten lo que han olvidado». Los rostros en la multitud se arrugaron, llenos de confusión. ¿Acaso había una verdad más oscura aún que estaban a punto de descubrir? El anciano luchó para mantener el control. Sus manos temblaban. «No podemos vivir así. No podemos permitir que esto continúe». Pero el extraño, a un lado, sonrió como si disfrutara del espectáculo. «Ustedes no solo están atormentados por el sombra, sino también por sus propios grilletes. El verdadero peligro no es el cazador, sino su propio pasado». Fue entonces cuando la niebla se abrió para revelar un panorama aterrador. Recuerdos desgarradores, sombras de traiciones pasadas, pactos olvidados.
entre murmullos y gritos de consternación, se desveló que la aldea había sido una comunidad de antiguos traidores, cada uno con secretos tan oscuros como el mismo Sombra. ¿Qué significa esto? Musitaste, temblando mientras la imagen de tus vecinos se distorsionaba ante tus ojos. Un niño que hasta entonces se había mantenido al margen, alzó la voz. ¿Por qué deberíamos haber ocultado esto? ¿Qué clase de pacto hicimos para traicionar a aquellos que se sacrificaron por nosotros? Era como si la inocencia del niño desatara una tormenta de recuerdos en la mente de cada aldeano. El viejo alzó la mirada. Ahora, despojado de su aprensión, ofrecimos nuestra historia para ganar prosperidad. Pero ahora somos los esclavos de nuestra propia creación. El aire se volvió denso. Un súbito silencio envolvió el lugar, como si cada uno comenzara a comprender que la miseria que vivían había sido un castigo autoimpuesto. Las campanas de la iglesia sonaron fuerte, marcando un compás de terror y revelación. Mientras tanto, el cazador dio un paso adelante. Cada sombra trae consigo un secreto. ¿Están dispuestos a enfrentarse a los suyos?, preguntó. La multitud contenía la respiración. El nudo en tu garganta se volvía cada vez más apretado. Antes de que alguien pudiera responder, un destello en el horizonte hizo vibrar la tierra. Un grupo de figuras oscuras se acercaba lentamente, y una sensación de pánico emergió entre los presentes. El Sombra comenzó a reír, su risa resonando como un eco siniestro. Las sombras nunca se van, regresan con más fuerza. Ustedes vendieron su luz por un destello momentáneo, y ahora vienen a reclamar lo que les pertenece. ¿Qué eran esas figuras? ¿Los aldeanos habían despertado un peligro que creían dormido? Te sentías atrapado, como un ratón en una trampa. Las revelaciones acechaban en la bruma, y te preguntabas si al final la verdadera libertad era un sueño simplemente inalcanzable. El silencio se hizo más profundo. ¿Cómo reaccionarían ahora? ¿Tomarían la decisión que podría cambiarlo todo o seguirían sumidos en el mismo mal? La tensión pendía en el aire, lista para estallar. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. La oscura verdad del pueblo, la figura del cazador de las sombras se cernía sobre la aldea. Su presencia había sembrado el pánico. Sin embargo, en medio del caos, la voz de aquel niño resonaba con fuerza. ¿Por qué no decidimos juntos? Una chispa de esperanza iluminó la atmósfera pesada. Con un movimiento casi imperceptible, el extraño sonrió, disfrutando del desconcierto. ¿Decidir juntos? ¿Qué saben ustedes sobre el verdadero misterio que los rodea?, dijo, burlándose de la incertidumbre que había en vuestra mirada. Un escalofrío recorrió el aire, y las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando un compás inquietante. Ya no eran solo los ecos de adivinaciones olvidadas. Cada repique resonaba como un latido ansioso de una historia no contada.
Ustedes tienen miedo de lo que han olvidado. La verdad no es el cazador, sino lo que esconden en sus corazones. Continuó su voz reverberando en la bruma. La multitud parecía entumecida. Las sombras tejían secretos que se deslizaban bajo su piel, entrelazando las historias de todos. El anciano, aunque tembloroso, alzó la voz. No podemos vivir este tormento. No podemos dejar que continúe. Sus ojos grises se fijaron en el cazador, como buscando una respuesta, un alivio en la desesperación. Pero una figura en las sombras, que había sido ignorada, avanzó. Era una mujer anciana, de cabellos canosos y mirada intensa. Años han pasado y seguimos atados a un pacto de silencio. La verdad está aquí, dijo, señalando hacia el suelo, donde el barro parecía vibrar con vida. Los murmullos se intensificaron. ¿Qué historia hay detrás de este pueblo?, preguntaste, sintiendo cómo el nudo en tu garganta crecía. ¿Qué secretos llevaban sus ancianos? Con una mirada llena de sabiduría antigua, la mujer prosiguió. Cuando la peste asoló nuestras tierras, hicimos un pacto. A cambio de nuestra prosperidad, entregamos la memoria de aquellos que sacrificamos. El sombra es nuestra propia oscuridad, pero también es nuestra salvación, confesó. Una oleada de murmullos recorrió la muchedumbre. El eco de las palabras resonaba como un tambor distante, pero el sombra comenzó a reír. Su risa burlesca reverberaba entre los árboles. Ustedes son los verdaderos carceleros de su historia, pero ahora que lo saben, el juego ha cambiado. La luz comenzó a desvanecerse y un sudor frío perló tu frente. El ambiente se tornó denso. Un aire de revelación distorsionada llenó cada rincón, empujando a la multitud a un punto de ruptura. De pronto, desde la niebla, una figura emergió. Un niño con una antorcha. Temen enfrentar su pasado. La oscuridad será la única que los defina, proclamó. La iluminación temblorosa mostraba su rostro lleno de determinación. El cazador sonrió de una manera que erizó tus vellos. El precio se debe pagar. ¿Darán el paso o se dejarán atrapar por el sombra y su legado? En ese punto, el tiempo pareció detenerse. Cuerpos se apiñaban, respiraciones contenidas. La pregunta flotaba, como una sombra que se estiraba, oscureciendo los corazones. La decisión pendía en el aire, y la tensión se acumulaba como un latido incesante. ¿Qué harían ahora? ¿Aceptar la verdad y enfrentar su pasado? ¿O dejar el sombra reclamar a sus almas nuevamente? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El aire helado se llenó de un silencio palpable, una pausa que parecía latir con la respiración colectiva de la aldea. Aquella revelación que había flotado como un mal humo sobre sus cabezas, ahora se sentía tan real como el barro pegado a sus botas. Miradas de tensión se cruzaban, mientras el pasado olvidado comenzaba a despertar entre murmullos y temores. El anciano, con su voz temblorosa, volvió a hablar. No podemos vivir más en la sombra de nuestros propios miedos.
Debemos enfrentar lo que hemos causado. Sus manos temblorosas levantaron un dedo, como para señalar al Sombra, que parecía más un guardián que un enemigo. La multitud contuvo la respiración. El cazador, con una risa burlona, se giró hacia el anciano. ¿Crees que los venenos de tu pasado se disuelven al alzar? Nabos sigue soñando, exclamó con un aire de desdén. Pero en ese momento, un algo en los rostros de la gente comenzó a cambiar. Algo resplandecía en sus miradas apagadas. El joven niño que había hablado antes dio un paso al frente. Con la luz de la antorcha iluminando su rostro, proclamó: «Si compartimos nuestra historia, podemos redimirnos». Las palabras escaparon de su pequeña boca, cargadas de una fuerza sorprendente. Y como si la tierra misma estuviese escuchando, las sombras del Sombra empezaron a titilar. Fue entonces cuando los aldeanos empezaron a murmurar. Su voz, un eco creciente. «Podemos ser más fuertes juntos», decía uno, mientras otro unía su voz al coro. «Hemos de enfrentar lo que nosotros mismos creamos». Sus miradas se encontraron en un momento de verdad y revelación. Sus corazones temblorosos empezaron a latir en sintonía. La desesperanza comenzaba a remodelarse en un tenue hilo de esperanza. El anciano, con el brillo de un nuevo propósito en sus ojos, se volvió hacia el cazador. «Hemos sido prisioneros de nuestra propia historia, pero no por mucho más. Tomaremos el control». La certeza resonó en su voz como un tambor distante. El cazador dejó de reír. Su viaje hacia la lucha venía marcado por el eco de sus propios miedos. Los aldeanos comenzaron a acercarse al extraño. Una oleada de valentía llenó el aire, haciendo que el frío se sintiera un poco menos agudo. Con un gesto, el anciano levantó la mano. «Al que le hemos temido puede ser quien nos ofrezca la clave para nuestra redención». Un murmullo creciente se alzó entre la multitud. La historia de promesas quebrantadas empezaba a transformarse en un nuevo relato, una historia de liberación. El Sombra observó. Su expresión era un cruce de interés y aparente resignación. Si desean conocer la verdad, deben estar dispuestos a enfrentar el coste del recuerdo, un coste más alto de lo que han imaginado. Un silencio tenso llenó el espacio antes de que todos se unieran, uniendo sus manos en un círculo de esperanza. «Lo haremos juntos», gritó el niño. Y el eco de esa proclamación resonó en la aldea, atravesando cada rincón. Mientras el cazador se desvanecía, un susurro de bruma se dispersaba con la luz del amanecer. El futuro aún era incierto, sí, pero había en el aire un destello de posibilidad. Una nueva historia estaba en camino, y quizás, solo quizás, en las sombras de sus recuerdos, aún había secretos dormidos que esperaban ser descubiertos. Y ahora, antes de que el Morfeo te arrope de nuevo con su manto, tienes que suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que nadie se pierda esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz cuenta. Y por último, no esperes ni un segundo para compartir este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace.
Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones. Actúa ya.